todo el tiempo. Aleluya. Y una ocasión venía del parque, venía triste, desilusionado, porque nunca le dio al blanco a nada. Y venía triste porque no le había pegado a ningún pajarito, y venía triste y venía desilusionado. Al acercarse a su casa, hermanos, vio un pato. Era la mascota, hermanos, de su abuela. Aleluya. Y usó su resortera, hermanos, y le dio al pato en la mera cabeza y lo mató. Aleluya. Triste, hermanos, y espantado, escondió el pato en el bosque. Pero Lucrecia, hermanos, su hermanita, aleluya, vio todo y no le dijo nada. Después de comer, la abuela dijo a Lucrecia: ayúdame a lavar los platos, Lucrecia. Lucrecia dijo: abuela, Pedro me dijo que él te quería ayudar en la cocina. Y va con Pedro y dice: ¿no es cierto, Pedro? ¿Te acuerdas del pato? Aleluya. Lucrecia se acercó a Pedro y le dijo esas palabras, sin decir nada, hermano. Pedro lavó los platos. En otra ocasión, el abuelo dijo a los niños: ¿quieren ir de pesca? Y la abuela dijo: lo siento, pero Lucrecia debe ayudarme a hacer de comer. Aleluya. Lucrecia dijo: yo sí puedo ir, abuelito. Pedro me dijo que él quería ayudarle a mi abuela en la cocina. ¿No es cierto, Pedro? ¿Te acuerdas del pato? Aleluya. Lucrecia fue, hermanos, y Pedro se quedó. Transcurrieron días, hermanos, y Pedro estaba haciendo la tarea de Lucrecia y haciendo su tarea, la suya. Finalmente, hermanos, Pedro, el niño, no pudo más. Fue con su abuela y le confesó haber matado al pato. La abuela lo abrazó y le dijo: hijito, yo ya lo sabía. Yo te vi por la ventana cuando tú mataste al pato, pero como te amo mucho, te perdoné. Lo que me preguntaba era: ¿hasta cuándo permitirás que Lucrecia te tenga cautivo como esclavo? ¿Hasta cuándo, hermanos, permitiremos que los pecados nos mantengan, hermanos, como esclavos? Mientras estemos aferrados, hermanos, a vivir la vida como nosotros queremos, hermanos, sin el perdón de Dios, estamos esclavos, hermanos, del pecado. Somos esclavos, hermanos, del pecado. Y estamos acumulando, hermanos, ira para el día de la ira. Aleluya. Cuando tenemos un corazón duro, hermanos, que no queremos nada con Dios, atesoramos ira, hermanos, para el día de la ira. Por eso dice Romanos 2:5: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Estas palabras, hermanos, que dice el apóstol Pablo, resulta que quienes se enfocan en Dios, hermanos, y en las cosas eternas, hermanos, vale la pena. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Los que vamos a disfrutar, hermanos, primeramente dice que será vida eterna en el versículo 7, pero luego dice gloria, honra y paz. Esta es la recompensa, hermanos, que vamos a obtener. Aleluya, los que esperan de los cielos a Jesús. La vida eterna ya la empezamos a disfrutar, hermano, porque tenemos una verdadera comunión con Dios aquí en la tierra. Pero la vamos a recibir, hermanos, a plenitud el día, hermanos, que Jesús vuelva a este mundo para llevarse, hermanos, a los creyentes a las mansiones celestiales. Vale la pena, Iglesia Filadelfia, ser creyentes en Jesucristo y estar en espera, hermanos, de su regreso. Esta espera, hermanos, significa seguridad, significa esperanza de vida eterna. En el ínter, hermanos, claro que vamos a pasar por procesos, por circunstancias adversas, por dificultades. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 16, versículo 33. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Vamos a pasar por dificultades, por situaciones adversas. Mire, un conferencista llegó a una iglesia a dar una conferencia y dijo: hermanos, ¿qué hacer cuando los problemas los tenemos enfrente? Nadie decía nada. ¿Qué hacer, hermanos, cuando los problemas nos agobian por detrás? En silencio la iglesia. Hermanos, ¿qué hacer cuando los problemas nos agobian por los lados? Nadie contestaba.
Y volvía el conferencista a repetir las mismas palabras. Un ancianito allá mero atrás no aguantó, hermanos, el decir una palabra, y algo de lo más profundo de sus entrañas gritó aleluya. Entonces el predicador se dio cuenta. ¿Alguien dijo aleluya? Dijo sí. ¿Quién es el que dijo aleluya? Levantó la mano el ancianito y dijo, ¿se puede parar? Dijo sí. ¿Usted tiene la respuesta a la pregunta que yo he hecho? Y dijo, sí, yo tengo la respuesta. Y entonces dijo, ¿no las puede decir? Y entonces el ancianito dijo, predicador, usted dice qué hacer con los problemas cuando nos vienen por enfrente, qué hacer con los problemas cuando nos agobian por detrás, qué hacer con los problemas cuando nos agobian por los lados. No hay más que voltear para arriba. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. La respuesta, hermanos, viene de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Vale la pena, hermanos, esperar en Jesús. Aleluya. Porque para nosotros, hermanos, esperar en Jesús, estar en Cristo, significa, hermanos, vida eterna. Aleluya. Amén, aleluya. Aleluya. Juntamente con Él. Aleluya. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, para que ya sea que velemos, es decir, que estemos aquí, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Aleluya. Observamos, hermanos, que en la última frase del versículo 10 dice que la finalidad de ser librados y salvos de la ira de Dios, hermanos, es para que vivamos, hermanos, juntamente con Él. Hay vida eterna, hermanos, para los que esperan en Jesús. Amén. Para los que permanecen, hermanos, esperando a Jesús. Aleluya. Un misionero, hermanos, pasó toda su vida sirviendo a Dios en África como misionero. Aleluya. 25 años. Y volvía a su casa en los Estados Unidos en una embarcación, un barco muy famoso, después de muchos años de servir a Dios. Y venía en esa embarcación, pero en el mismo barco viajaba el presidente de esa nación, de Estados Unidos. Y al llegar, hermanos, al llegar a su lugar, a Estados Unidos, al llegar una muchedumbre, hermanos, estaba esperando al presidente. Tenía una banda militar, lo recibieron con alfombra roja, había pancartas y muchos medios de comunicación recibiendo, hermanos, al presidente. Y el misionero, hermanos, se sintió triste, muy triste, olvidado, a pesar de todo su trabajo, toda su vida trabajando en África, tantos años como misionero, nadie lo estaba esperando. Y su corazón se llenó de tristeza, se llenó de enojo, de amargura. Aleluya. Pero en ese momento Dios habló a su corazón y le dijo, hijo, no te sientas triste, tú aún no has llegado a casa. Aleluya. Gloria a Jesús. El mensaje, hermanos, que obtenemos de esta ilustración, aunque nadie reconozca lo que hacemos, hermanos, para Dios, aunque no haya, hermanos, quien nos felicite, aunque no haya quien nos valore, sigamos adelante, hermanos, firmes, Iglesia Filadelfia, confiando, hermanos, en ese Dios todopoderoso que es fiel para cumplir sus promesas. Aleluya, gloria a Jesús. Aún no hemos llegado a casa, hermanos. Cuando usted llegue allá, imagínese escuchar las palabras, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Usted sabe, hermanos, que aquí hay un secreto y usted lo sabe muy bien. Ese secreto, hermanos, es la fe, la confianza, hermanos, en el Señor. Él siempre, hermanos, va a responder a sus promesas. Mire, un día llegó un evangelista a una iglesia muy grande y en la puerta estaba un niño. Llegó el evangelista y empezó a platicar con el niño. El niño le dijo ya cómo se llamaba. Y el evangelista venía a buscar al pastor de la iglesia. Cuando ve al niño empieza a platicar con él. Y el niño le dice cómo se llama. Pero el evangelista, en el momento en que iba a salir el pastor, le pregunta al niño, ¿y tu papá? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace tu papá? Dijo, mi papá es el pastor de una iglesia muy grande. Entonces llega el pastor y le dice,
Le jala los pelitos al niño de aquí de las orejitas y lo levanta, hermanos. Le dice, no sea mentiroso. Y se dirige al evangelista y le dice, no le crea a este niño. El papá de este niño es un alcohólico. No alcanza a llegar a su casa. Se queda tirado en la banqueta. Nadie da un 20 por él. No le crea a este niño. Y el niño le jalaba el pantalón al pastor. Aleluya. Y el pastor seguía platicando con el evangelista, juzgando al papá del niño. Y el niño seguía jalándole al pastor el pantalón, hasta que él no le hacen caso y ya levanta la voz. Pastor, usted nos ha dicho que tengamos fe. Usted nos ha dicho que llamemos a las cosas que no son como si fuesen. Es cierto que el papá del niño era un alcohólico, pero ¿saben qué hacía el niño? Cuando su mamá le servía de almorzar, esperaba que su mamá hiciera otras cosas, agarraba la porción del almuerzo, corría donde estaba su padre y se lo llevaba y le decía, papá, te traje de almorzar, tienes que comer porque tú tienes que estar fuerte, porque tú vas a predicar la palabra. Aleluya. Era cierto que era un alcohólico, que nadie daba un 20 por él, era cierto, pero el niño tenía fe en que Dios podía cambiar a su padre. Aleluya. Se le daban de comer y él esperaba que su mamá se ocupara en otras cosas. No le importaba la reprimenda, los chanclazos que pudiera recibir. Él agarraba la porción que le tocaba a él y corría y se la dejaba a su padre. Papá, tienes que comer porque tú tienes que estar fuerte, porque tú vas a predicar la palabra. Eso hacía en las noches y hacía todos los días. Aleluya. Termina el artículo, hermanos, que leí, que el pastor el evangelista llegó a otra iglesia cerca de esa ciudad y se encontró al niño en la puerta, a una iglesia muy grande a predicar. Conoció al niño que ahora era un joven y le dijo, ¿tú aquí? El niño que ahora era un joven le dijo, sí, mi papá es el pastor de esta iglesia y él lo está esperando. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es fiel para cumplir sus promesas en nosotros. Ese Dios todopoderoso que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, aleluya. Es cierto que cuando llegamos al camino del Señor es difícil porque venimos de un mundo, no conocemos todavía la palabra. Así me sucedió a mí. Yo tenía 1 año en el camino del Señor. Creí al Señor y me empecé a congregar. Le dije un día a mi esposa, tú un día me vas a acompañar a la iglesia. Se llegaba 1 año y mi esposa no me acompañaba. Al contrario, las cosas iban peor. Mi esposa cae enferma de su columna y yo dormía plácidamente con mis hijos. Ya con esto culmino, hermano. Dormía plácidamente con mis hijos y miraba a mi esposa dormida en una silla, en un sillón. No podía dormir en la cama. Y eso me dolía mucho. Yo empezaba a caminar en el camino del Señor y mi fe declinó. Aleluya. Yo sirviendo a Dios en la iglesia, venía todos los días a la oración porque Dios me había sacado de la música y ahora formaba parte de un grupo musical cristiano llamado Isoye. Y entonces un día salí de la iglesia y llegué a casa de un hermano que Dios lo usa en revelación. ¿Cuántos creen que Dios habla, hermano? Amén. Llegué a su casa y dice, Pedro, ¿de dónde vienes? Dije, pues vengo de la iglesia. Digo, yo sé que todos los días en la mañana pasas por aquí y vienes de la iglesia, pero como que si no vinieras, ¿qué te pasa? Abrí mi corazón y le dije, ¿sabe qué? Pienso que Dios no me escucha. Pienso que Dios me ha relegado. A veces pienso que el sacrificio que Dios hizo no fue por mí. Y digo, Pedro, no te equivoques. Pregúntale a Dios. Qué ocurrencias de hermano que Dios nos daba para la relación. Decirme a mí que yo le preguntara a Dios cuando yo no tenía esa experiencia de escuchar la voz de Dios. Yo sabía lo que decía la palabra porque tenía 1 año caminando, pero que Dios me hablara, nunca había escuchado eso. Entonces me dice, pregúntale a Dios. Dice, léeme lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 11. Agarré la Biblia como venía de la iglesia y se lo leí. ¿Qué dice ahí? Dice, preguntadme acerca de la obra de mis manos, preguntarme acerca de vuestros hijos. ¿Por qué si Dios dice preguntarme, por qué no le preguntas? Y dije, ay, hermanito, qué ocurrencias. Pero me sentí bien con lo que me dijo.
yo no había jamás escuchado la voz de Dios. Yo iba a la iglesia y escuchaba a Dios por la palabra, pero que Dios me hablara a mí. A tal grado, hermanos, yo estaba en la iglesia Divino Salvador, a tal grado que me fui a mi casa contento porque había recibido una palabra de parte del hermano que me estaba diciendo, lee ese versículo, y yo me apropié de la palabra y digo, pregúntale a Dios. Esa noche, hermanos, ya no aguanté ver a mi esposa dormida en una silla y yo prácticamente dormido con mis hijos, a tal grado que me fui a donde ensayaba con el grupo y me fui y me arrodillé delante de Dios y le lloré a Dios y le dije, Señor, mañana es viernes, es el último día de oración en la iglesia, y yo iba todos los días a las 9 de la mañana a la oración al Divino Salvador, donde se reunaban 5 hermanitas y un hermanito que no hablaba, y yo. Y entonces yo le dije a Dios esa noche, Señor, yo voy a ir mañana a la iglesia, pero no me voy a salir de la iglesia hasta que tú, Señor, no te dignes en darme una palabra, hasta que tú te dignes de darme una palabra. Yo quiero escucharte, yo quiero que tú me digas en qué situación estoy delante de ti. Me vine al Divino Salvador, hermanos, y le hice esa promesa a Dios, no me voy a salir de la iglesia hasta que usted, Señor, hable a mi vida. Se llevó a cabo el culto de oración como cada mes, una semana predicaba el pastor y el pastor predicó. Se sentía tan bonito porque yo le ofrecía a Dios un ayuno. Usted sabe que cuando usted ofrece un ayuno, usted anda sensible a la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Y empezamos a cantarle al Señor y yo levantaba mis manos y sentía mucho la presencia de Dios, le lloraba y haga de cuenta que yo tocaba a Dios casi con mis manos. Se sentía hermosa la presencia de Dios, pero ¿sabe qué? Se acabó el culto de oración y Dios no me habló. ¿Cómo cree que me sentí? Dije, Señor, voy a cumplir lo que te dije. Me fui, hermanos, al sótano. Ahí estaba mi pastor. Digo, ¿vas a seguir platicando con el Señor? Le dije, sí, pastor. Me metí. Y en ese tiempo acababa de llegar el hermano Rubén Luna y se acababa de ir el hermano Raúl a formar otra iglesia. Y había división, hermano pastor, había división en la iglesia. Entonces unas hermanitas, yo me quedé solo en el sótano, y unas hermanitas, en lugar de irse para sus casas, entraron allí al sótano a seguir orando. Aleluya. Y cuando empezaron a orar, hermanos, vinieron las lenguas, Dios empezó a manifestar hermosamente, y ellas bailaban, danzaban, hermanos, y las lenguas hablaban en otras lenguas. Y hermanos, cuando terminaron de orar, ellas se fueron y me dejaron solo. Se acabó el encanto, se fueron. Pero seguí yo, pasaron unos 10 minutos y empecé a escuchar unos pasos que bajaban las escalinatas para el sótano, donde estaba yo pegado al reclinatorio. Y era una ancianita que no alcanzó a irse, yo no sé hasta dónde iría, y Dios la regresó. Fue y bajó las escalinatas y se fue a sentar precisamente en el reclinatorio donde yo estaba orando. Y empezó a orar. Me puso su mano sobre mi cabeza y empezó Dios a manifestarse, a decirme, hijo mío, empiezas a caminar mis caminos. Hasta mi presencia ha llegado tu oración. No te preocupes por tu esposa y por tus hijos, que yo los guardo en el hueco de mi mano. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. No mires al hombre, porque el hombre falla. Mírame a mí que soy santo, mírame a mí que soy perfecto. Cuando yo escuché, hermanos, esas palabras, aleluya, levanté mis manos y glorifiqué a Dios, porque por fin Dios se había dignado en darme una palabra. Ese Dios, hermanos, todopoderoso, es el Dios de esta iglesia, es el Dios nuestro, hermanos, es el Dios que quiere siempre bendecirnos, aleluya, pero quiere que nosotros, hermanos, confiemos ciegamente, hermanos, en Él. Aleluya, gloria a Jesús. Quisiera que nos pusiéramos de pie, hermanos, en esta tarde. Gloria a Jesús.